Yucatán es uno de los destinos más visitados de México. Millones de personas llegan cada año, sacan sus fotos y se van convencidos de que conocieron este lugar. No lo conocieron, porque a unos kilómetros de esas playas y esos resorts existe una versión de Yucatán que nadie te muestra. Una ciudad que tuvo 40.000 habitantes y hoy no tiene ninguno, enterrada bajo el monte sin una sola señal que indique que alguna vez existió. Un pueblo donde los últimos dos residentes se fueron hace apenas 20 años y donde los vecinos todavía no entran de noche, y una de las ciudades más poderosas de toda la historia de este continente, que en sus últimos días desesperados arrojó oro, jade y vidas humanas al fondo de un cenote rezando para que algo cambiara. Nada cambió. Estos son los 9 lugares abandonados de Yucatán que la historia olvidó. Y te garantizo que cuando termines este video vas a ver este estado de una manera completamente diferente. Número 9. Chunchukmil, Yucatán. Empezamos con algo que la mayoría de la gente que visita Yucatán nunca llega a ver. En el occidente del estado, en una franja de tierra semiárida donde casi no hay suelo fértil y la roca caliza aflora en la superficie, existió una ciudad con entre 30 y 1.043.000 habitantes. No un pueblo, una ciudad completa con pirámides, caminos de piedra y un sistema comercial que conectaba la costa del Golfo de México con el interior de la península. Se llamaba Chunchukmil. Lo más extraño de este lugar no es su tamaño, es dónde está ubicado. La tierra que la rodea es de las peores para la agricultura en toda la península. Y sin embargo, aquí vivieron decenas de miles de personas durante siglos. Los investigadores creen que la clave estaba en el comercio, especialmente en la sal de las costas cercanas de Chelestún, que era uno de los recursos más valiosos del mundo maya. Pero hay algo más. A diferencia de casi todos los sitios mayas importantes, en Chunchukmil no se han encontrado monumentos reales, ninguna estela, ningún registro de reyes o dinastías, lo que sugiere que esta ciudad no era gobernada por un solo rey, sino por una red de linajes comerciales. Una ciudad de mercaderes en un continente dominado por reyes. Hacia mediados del siglo VII comenzó su declive. Las razones exactas siguen sin estar claras. Y hoy la mayor parte del sitio sigue bajo el monte, sin excavaciones completas, sin turistas, sin señalización. La mayoría de la gente pasa por aquí sin saber que está cruzando sobre los restos de una de las ciudades más densamente pobladas de toda Mesoamérica. Lo que sigue en esta lista es diferente. No es una ciudad antigua, es una mansión. Y adentro todo sigue exactamente como lo dejaron sus últimos dueños. Número 8. Hacienda Yaxcopoil, Yucatán. A unos 30 kilómetros al sur de Mérida, en medio de campos planos y monte bajo, hay una hacienda que parece detenida en el tiempo. Se llama Yaxcopoil, y en su momento de mayor esplendor abarcaba 22.000 acres de tierra dedicados casi en su totalidad a una sola planta, el henequén, esa agave fibrosa que en el siglo XIX se convirtió en el motor económico de todo Yucatán y que le dio a un puñado de familias una riqueza tan obscena que Mérida llegó a tener por un tiempo más millonarios por metro cuadrado que casi cualquier otra ciudad del mundo. Yaxcopoil era una de esas haciendas. Tenía su propia capilla, sus propios talleres, sus propias vías de tren internas para transportar la fibra procesada. Era una ciudad dentro de una ciudad. Y entonces llegó el colapso. La fibra sintética entró al mercado a mediados del siglo XX. La demanda del henequén se desplomó. Las reformas agrarias redistribuyeron las tierras. Y una por una, las haciendas de Yucatán fueron cerrando sus puertas. Yaxcopoil no fue la excepción. Lo que la hace diferente es lo que quedó adentro. Los muebles originales del siglo XIX siguen en los cuartos de la casa principal, exactamente como los dejaron sus últimos habitantes. La maquinaria de procesamiento de henequén sigue en su lugar, oxidándose en silencio.
La capilla conserva su pintura original en la pared. Hoy funciona como museo, pero buena parte del edificio sigue en ruinas, y caminar por sus pasillos se siente menos como visitar un museo y más como entrar a una casa que alguien abandonó hace 100 años y nadie se atrevió a tocar. Pero si Yaxcopoil se fue apagando lentamente con la caída de una industria, la siguiente hacienda en esta lista fue cerrada de un día para otro por orden del gobierno, y lo que quedó atrás todavía está ahí. Número 7. Hacienda Ticum, XCUM, Yucatán. En 1891, en las afueras del pequeño pueblo de Ecmul, se construyó una hacienda enquenera llamada Ticum, también conocida como Ecascum, que en maya significa el lugar del dios maya del aire. No era una hacienda grande, no tenía la escala de Yaxcopoil ni la fama de otras propiedades de la región. Era una operación modesta, donde todo el proceso del enequén se hacía a mano, con moldes de piedra y morteros gigantes. Los trabajadores vivían en el terreno, la capilla era el centro de la vida comunitaria. Funcionó así durante décadas, hasta que en los años 40, el presidente Lázaro Cárdenas ejecutó una de las reformas agrarias más profundas de la historia de México. Las tierras de las haciendas fueron redistribuidas. Los trabajadores recibieron los campos que habían cultivado por generaciones, y los edificios, las capillas, las salas de procesamiento simplemente quedaron atrás. Nadie los reclamó, nadie los demolió. El tiempo hizo su trabajo solo. Por años, el único signo de vida humana en Hacienda Ticum era un grupo de mujeres del pueblo de Ecmul que regresaban periódicamente a celebrar la fiesta de la Santa Cruz en la capilla en ruinas. No para restaurarla, solo para celebrar ahí, entre paredes desmoronadas y techo abierto al cielo, como lo habían hecho siempre. Hoy, gran parte de la estructura ha colapsado, pero los muros de la capilla siguen de pie. Y según quienes la han visitado, hay algo en ese espacio, esa mezcla de abandono y devoción que es difícil de explicar con palabras. Lo que sigue es completamente diferente, una ciudad maya que lleva abandonada más de 1000 años, y en su interior una estructura que todavía no tiene explicación. Número 6. Oxquintoc, Yucatán. Hay lugares que se abandonan por razones claras, una industria que colapsa, una reforma que obliga a salir, una catástrofe natural, y luego hay lugares como Oxquintoc. Esta ciudad maya está ubicada en el noroccidente de Yucatán, a menos de una hora de Mérida. Fue habitada desde alrededor del 300 antes de Cristo hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Eso es casi 2000 años de ocupación continua. En ese tiempo se convirtió en uno de los primeros estados mayas en desarrollarse en las tierras bajas del norte, con pirámides, canchas de juego de pelota y algunos de los jeroglíficos más antiguos que se conocen en toda la región. Pero lo que hace a Oxcantoc verdaderamente inquietante no es su antigüedad, es el Satunsat. El Satunsat es un laberinto de piedra de 3 niveles construido en el interior de la ciudad. Su nombre en maya se traduce aproximadamente como el lugar donde te pierdes. Y eso es exactamente lo que le pasaba a quien entraba sin conocer el camino. Los 3 niveles están superpuestos uno sobre otro, con pasillos estrechos, entradas falsas y salidas que no llevan a ningún lado. Nadie sabe con certeza para qué fue construido. Algunos investigadores creen que era un espacio de iniciación ritual, donde los jóvenes debían encontrar la salida en la oscuridad total como parte de una prueba. Otros sugieren que era usado para confinar a quienes habían cometido ofensas graves, una especie de prisión de piedra de la que era casi imposible escapar solo. Hasta hoy, los arqueólogos no se han puesto de acuerdo. Lo que sí se sabe es que Oxquintoc fue abandonada gradualmente con la llegada de los españoles y que hoy recibe una fracción mínima de los visitantes que van a sitios como Chichén Itzá o Uxmal. En muchas visitas, el sitio está completamente solo. Solo tú, la selva y el laberinto.
Lo que sigue en esta lista fue durante 2 siglos la capital política de todo Yucatán, y su final llegó en un solo día, con un solo acto de violencia. Número 5. Mayapán, Yucatán. Después de la caída de Chichén Itzá, el mundo maya necesitaba un nuevo centro, una nueva capital, un lugar desde donde gobernar lo que quedaba de la civilización más avanzada de todo el continente americano. Ese lugar fue Mayapán. Construida alrededor del siglo XIII, esta ciudad amurallada llegó a tener aproximadamente 4.000 estructuras dentro de sus límites. Templos, santuarios, observatorios, residencias de la clase gobernante. En su momento de mayor poder, entre 10.000 y 17.000 personas vivían dentro de sus muros. Era la capital política y religiosa de toda la península de Yucatán, y la gobernaba una sola familia, los Cocom. Por más de 2 siglos, los Cocom controlaron Mayapán con mano de hierro, concentraron el poder, acumularon riqueza, y según los registros históricos, lo hicieron de manera cada vez más despótica, sometiendo a las demás familias nobles de la región bajo su dominio, hasta que en alrededor de 1450, una de esas familias decidió que ya era suficiente. El clan Xiu organizó una revuelta. Los detalles exactos de lo que ocurrió esa noche no están del todo claros, pero el resultado sí lo está. La dinastía Cocom fue derrocada, y Mayapán, la última gran capital maya de Yucatán, fue abandonada casi de inmediato. No gradualmente, no con el paso de los años, casi de golpe. Hoy, el sitio tiene más de 4.000 estructuras identificadas, pero solo una fracción ha sido excavada. Su pirámide principal es una versión más pequeña del castillo de Chichén Itzá, como si los constructores de Mayapán hubieran querido recordarle al mundo de dónde venían. Puedes subir a ella, puedes caminar entre sus templos casi sin turistas alrededor. Y si te quedas en silencio el tiempo suficiente, es fácil imaginar lo que debió sentirse cuando esta ciudad, de un día para otro, quedó vacía. Si llegaste hasta aquí, lo que viene ahora es la razón por la que quería hacer este video, porque los siguientes 4 lugares no son solo ruinas, son historias que todavía no han terminado. Número 4. Uxmal, Yucatán. Hay un consenso entre los arqueólogos y los historiadores del arte que no se escucha muy seguido, y es este, de todos los sitios mayas que existen en México, el que representa el punto más alto de la arquitectura y el diseño de esa civilización no es Chichén Itzá, es Uxmal. Ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Mérida, Uxmal fue fundada alrededor del año 700 después de Cristo y alcanzó su apogeo entre los siglos 9 y 10. En ese periodo, la ciudad llegó a tener aproximadamente 25.000 habitantes y se convirtió en la capital de toda la región Puc, una red de ciudades mayas construidas en un estilo arquitectónico que se distingue por algo muy específico: la precisión. Los edificios de Uxmal no tienen la brutalidad monumental de otros sitios, tienen elegancia. Frisos de piedra tallada con una delicadeza que hoy sería difícil de replicar incluso con herramientas modernas. La pirámide del adivino, con su base ovalada única en todo el mundo maya, se eleva 35 metros sobre la selva. El palacio del gobernador tiene 103 máscaras del dios de la lluvia Chac talladas en su fachada, cada una colocada con una precisión astronómica deliberada. Y sin embargo, hacia el año 1200 después de Cristo, Uxmal fue abandonada. Los investigadores creen que el ascenso político de Chichén Itzá al oriente debilitó progresivamente el poder de Uxmal hasta hacerla insostenible. La población fue disminuyendo, los templos dejaron de construirse, y eventualmente la selva empezó a reclamar lo que los mayas habían tardado siglos en levantar. Hay algo más que distingue a Uxmal de casi todos los otros sitios mayas importantes. En todo el lugar no se ha encontrado un solo monumento real, ninguna estela con el nombre de un rey, ningún registro de una dinastía gobernante, como si esta ciudad, la más bella de todas, hubiera sido construida por nadie o por todos al mismo tiempo.
Ese detalle todavía no tiene respuesta. Lo que sigue es el único pueblo fantasma del estado de Yucatán, y a diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, este lugar no fue abandonado hace siglos. Fue abandonado hace apenas 2 décadas, por personas que todavía están vivas. Número 3. Misnebalam, Yucatán. A 27 kilómetros al norte de Mérida, justo antes de llegar a Progreso, hay un camino de terracería que se desvía de la carretera principal y se adentra en el monte. Si lo sigues hasta el final, llegas a algo que no esperas encontrar tan cerca de una ciudad capital, un pueblo completamente vacío. Se llama Misnebalam y es el único pueblo fantasma del estado de Yucatán. La historia de este lugar empieza a principios del siglo XX, cuando don Fidencio G. Márquez fundó la hacienda henequenera de Misnebalam y construyó a su alrededor una pequeña comunidad de trabajadores y sus familias. En su mejor momento, más de 170 personas vivían aquí. Había casas, una capilla, áreas comunes, todo lo necesario para una vida completa dentro de los límites de la hacienda. Entonces, en 1921, don Fidencio fue asesinado. Los detalles exactos del crimen nunca quedaron del todo claros, pero lo que sí quedó claro, al menos para los habitantes del lugar, fue lo que vino después. Ruidos inexplicables en la noche. Apariciones, sensaciones que los residentes no sabían cómo describir, pero que todos decían sentir. La industria del henequén también estaba colapsando. Los trabajadores se fueron yendo de a poco, primero los jóvenes, luego las familias. La hacienda dejó de operar, las estructuras empezaron a deteriorarse, y para el año 2005, según el censo de ese año, solo quedaban 2 personas viviendo en Misnebalam. Poco después, también se fueron. Hoy, los edificios están severamente deteriorados. La vegetación ha tomado control de los patios y los corredores. Las paredes de la capilla siguen de pie, pero el techo hace tiempo que no existe. Y los vecinos de los pueblos cercanos, muchos de ellos, todavía no entran aquí de noche. No por superstición, dicen, sino porque este lugar, en sus propias palabras, se siente distinto. Lo que sigue no es una hacienda ni una ciudad maya, es las dos cosas al mismo tiempo. Un lugar donde 2 civilizaciones distintas, separadas por siglos, dejaron sus huellas en el mismo pedazo de tierra. Número 2. Hacienda Chunchukmil, Yucatán. Hay algo que no mencionamos cuando hablamos de Chunchukmil al principio de este video. La hacienda henequenera que lleva su nombre, la que fue construida durante la época colonial y que le dio el nombre moderno al sitio arqueológico, está construida directamente encima de la ciudad maya antigua. Misma tierra, mismo lugar, 2 civilizaciones distintas separadas por más de 1000 años, dejando sus huellas en el mismo pedazo de suelo. La hacienda Chunchukmil funcionó como rancho ganadero primero y luego como hacienda henequenera durante el auge del siglo XIX y principios del XX. Como todas las haciendas de la región, su destino quedó sellado cuando la fibra sintética reemplazó al henequén en los mercados internacionales. Las operaciones cesaron, los trabajadores se fueron, y los edificios quedaron solos en medio del monte bajo. Lo que distingue a este lugar de otras haciendas abandonadas de Yucatán es esa superposición, porque si caminas por el terreno con atención, empiezas a notar cosas. Muros de piedra que no corresponden a la arquitectura colonial. Estructuras semienterradas que asoman entre la maleza, los restos de una ciudad que existió aquí 1500 años antes de que alguien pensara en plantar henequén. La chimenea de ladrillo de la hacienda todavía se eleva sobre el monte. Es visible desde lejos, una señal solitaria en un paisaje que parece no tener fin. Y a su alrededor, enterrado bajo la tierra y la vegetación, duerme uno de los centros comerciales más grandes que existieron en el mundo maya. Casi ningún turista llega hasta aquí, no hay señalización, no hay infraestructura, solo el monte, la chimenea y siglos de historia apilados uno sobre otro en silencio. Y llegamos al número 1,
el lugar más famoso de esta lista, el que todo el mundo conoce por su nombre. Pero hay un detalle sobre este lugar, algo que se encontró en su interior, que casi ningún tour menciona. Y ese detalle cambia la forma en que ves todo lo que creías saber sobre este sitio. Número 1. Chichén Itzá, Yucatán. La pirámide de Kukulcán, las 365 escaleras. El fenómeno de la serpiente de luz durante los equinoccios. Es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, una de las 7 maravillas del mundo moderno y el símbolo más reconocible de toda la civilización maya. Pero casi nadie conoce la historia completa. Chichén Itzá fue fundada alrededor del siglo VII después de Cristo y alcanzó su máximo poder entre los siglos X y XII, cuando se convirtió en el centro político, comercial y religioso más importante de toda la península de Yucatán. En su apogeo, decenas de miles de personas vivían aquí o dependían de esta ciudad para comerciar, para rezar, para existir. Y hacia el año 1250 después de Cristo fue abandonada. ¿Por qué exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Los registros históricos son fragmentados. Algunas teorías apuntan a conflictos militares con ciudades rivales, otras hablan de sequías prolongadas, de hambrunas, de colapso político interno. Lo más probable es que haya sido una combinación de todo eso al mismo tiempo. Una civilización que llegó a su límite por demasiados frentes a la vez. Pero aquí está el detalle que casi ningún tour menciona. En el centro del sitio hay un cenote. Se llama el cenote sagrado y tiene aproximadamente 60 metros de diámetro y 13 metros de profundidad desde la superficie del agua. Los mayas lo consideraban una entrada directa al inframundo, al reino de Chac, el dios de la lluvia, y durante siglos lo usaron para hacer ofrendas. Cuando los arqueólogos comenzaron a explorar el fondo del cenote sagrado a principios del siglo XX, lo que encontraron dejó a la comunidad científica sin palabras. Jade, oro, objetos rituales de una riqueza extraordinaria, pero también algo más, restos humanos. No de una persona ni de dos, de decenas de individuos, hombres, mujeres y niños, arrojados al cenote como parte de rituales que los mayas realizaban en momentos de crisis, de sequía, de desesperación colectiva. Lo que significa que en los años finales de Chichén Itzá, cuando la ciudad estaba colapsando, cuando el hambre y el conflicto amenazaban con destruir todo lo que habían construido, los habitantes de esta ciudad no huyeron en silencio. Lucharon, a su manera, con lo único que creían que podía salvarlos. Y aún así, la ciudad cayó. Si este video te pareció interesante, suscríbete al canal antes de que sigas. Hay más historias como esta que no vas a querer perderte.